La noche de ayer se me quedaba algo que quería compartir con ustedes y que tiene que ver con la esperanza. Cuando hablábamos de los distintos sistemas, es evidente que solamente el conocimiento vivo del Dios que elige desde antes de la fundación del mundo proporciona lo que John Frame en su libro Doctrina del Conocimiento de Dios llama el descanso cognitivo. ¿Qué es el descanso cognitivo? Esa es tal vez una de las figuras más hermosas que uno encuentra en, gracias Oscarito, que uno encuentra en todas las definiciones teológicas. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que invade el corazón, porque nos da la seguridad de que hemos sido salvados. Es decir, Dios ha operado a destra de afuera y nos ha tomado y nos tiene guardados en su mano. Y que como leía hoy, creo que en la teología de Gerhardus Voss, dice que podemos descansar no en nuestras inútiles fuerzas, sino en la todopoderosa fuerza divina que es la que nos sostiene. Y eso nos debe dar esperanza. Es más, quiero compartir Salmos 48. Son dos textos para que veamos esto de la esperanza antes de seguir en los aspectos de la clase de hoy, que vamos a entrar en bastantes tecnicismos hoy. Creo que ayer fue una mezcla, ¿cierto?, de cosas muy técnicas con cosas sencillas. Y, y la idea es que lo técnico se nos vuelva sencillo, se nos vuelva cotidiano, más no que se nos vuelva banal o algo de snobismo intelectual, no, sino que realmente vivamos la fe como verdaderos hijos de Dios. Bien, Salmos capítulo 48, versículo 10 hasta el 14. Desde el 9 vamos a leer mejor. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y mire cómo concluye: Él nos guiará más allá de la muerte. Esto es una declaración de confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. Nótese que se está hablando de algo que puede parecer temporal. Siempre he tenido algunas dudas en la interpretación de este salmo porque se usa la palabra Sión, y cuando se usa la palabra Sión habla o viene hasta nuestra mente más la idea de la Jerusalén redimida que de la Jerusalén terrenal. Cuando el salmista o algún agiógrafo, algún escritor bíblico invita al pueblo a ir a Sión, casi nunca aparece la idea de que habla del Israel nacional o del Israel terreno, del que conquistó Canaán y luego, o del que incluso del que regresó de la cautividad. No, casi siempre lo que está en mente del autor divino, llamémoslo así, del autor primario, es la idea de la Jerusalén plenamente redimida para su gloria. Y creo eso porque por esta declaración tan fuerte y maravillosa hasta el final. Y Él nos guiará, hablando de Dios, más allá de la muerte. Pero más allá de todo esto, creo que lo que nosotros observamos allí es justamente la esperanza de un creyente. La esperanza de un creyente que confía en que realmente Dios es quien trasciende. Dios es trascendente. Conocemos ese concepto, ¿cierto?, de la teología propia. Es decir, el Dios que está más allá de la creación. Dios también es inmanente. Dios está en medio nuestro. Es Emmanuel, Dios con nosotros, y parte de eso se observa en su omnipresencia.
en su omnisciencia, esos atributos en donde son exclusivos de Él, pero la inmanencia se caracteriza porque nos muestra al Dios cercano. Pero este Dios trascendente que es presentado por el salmista nos lleva o nos hace trascender en Cristo Jesús al habernos redimido. Porque una criatura pecadora es una criatura, entiéndase, intrascendente, porque no irá más allá de un futuro o de una eternidad terrible en donde sufrirá absolutamente todos los castigos merecidos por su maldad, por su desvarío. Pero eso es una escritura que no trasciende porque Dios no lo hace trascender en ese sentido. No estoy hablando de que Dios transmita ese atributo. No me malinterprete. No, porque ese es uno de esos atributos incomunicables de Dios. Pero Dios nos toma y nos pone en la eternidad para su gloria, para su servicio. Y creo que esto es sencillamente sorprendente, que criaturas como nosotros podamos tener una esperanza de estar toda la eternidad siendo amados por quien es el amor. Esto es realmente, creo que toma nuestra alma y la pone a reflexionar y le despierta una alabanza o una alabanza continua por el único Dios que nos ha redimido. Es decir, esto es uno de los momentos en cuando nosotros entendemos que la interpretación de la palabra correcta, la teología exegética y el entendimiento del texto, la presentación en una doctrina coherente, produce doxología. Es decir, produce en nuestro corazón alabanza para la gloria de Dios. Sí. El apóstol Pablo frecuentemente presenta doxologías en sus cartas, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. O en la despedida trinitaria que usamos cada domingo para despedir como doxología. Que la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. El pueblo responde amén. Siempre hay una doxología muy profunda en toda la Escritura como consecuencia de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos lleva a la adoración, ¿cierto? Otro texto que quería compartir hoy para que veamos esa esperanza. Todos los salmos tienen esa oración que apunta a la gloria de Dios, a la adoración, a la alabanza, al cántico por el Dios vivo. Lo tienen los salmos, pero los salmos también, muchos salmos tienen ese elemento escatológico que acabo de mencionar, el creer que Dios nos guía más allá de la muerte. La soteriología no estaría completa si no estuviese llena de ese elemento escatológico, es decir, el elemento que apunta al más allá. Y aquí es donde se diferencia también los sistemas humanistas de la verdadera fe, de la verdadera religión. Porque la verdadera fe, la fe cristiana, tiene los ojos puestos en Jesús, que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Tiene los ojos puestos allá. ¿A través de qué? De la fe. Eso es. No tiene tanto los ojos puestos en esta tierra porque entiende que la provisión de las cosas terrenales son una añadidura para aquellos que buscan el reino de Dios y que lo buscan conscientemente. No estoy siendo simplista y no estoy quitando el esfuerzo que se necesita hacer en nuestras vidas para obtener cosas, para pagar nuestras cuentas. Pero lo que sí estoy diciendo es que la máxima esperanza de todo creyente es que un día estaremos con Cristo. A eso debe apuntar toda la soteriología, a un elemento escatológico definido en donde vamos a estar con nuestro Señor todo el tiempo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el otro texto se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 12, 22, 12 dice: son palabras del Señor, toda la Escritura. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo termina? Con una adoración a Dios. Ahora, hay unas advertencias continuas a nosotros, los salvos, cómo debemos vivir delante de la presencia de Dios. Y claro que Él puede decirnos cómo tenemos que vivir, porque Él es nuestro Redentor. Él nos ha comprado por precio de sangre para su gloria. Él asegura un lugar para nosotros en los cielos, y eso implica un comportamiento coherente con eso que el Señor ha hecho. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entramos entonces al segundo de los contenidos. Conceptos necesarios de teología para entender la salvación. Y vamos a partir del Ordo Salutis. ¿Hemos escuchado lo que es el Ordo Salutis? ¿Qué es el Ordo Salutis? El orden de la salvación. Es cierto, orden de la salvación. Y tenemos que decir que es uno de los aspectos que diferencian a las distintas escuelas teológicas. Hemos venido hablando de los sistemas como conciben las personas la soteriología. ¿Se acuerdan? Hablamos de paganismo, arminianismo, semipelagianismo, teología reformada o calvinista. Y creo que incluso podríamos hablar de los sistemas posmodernos de salvación, porque son muy sincretistas, en donde se mezclan varios sistemas subsisten al mismo tiempo, aunque sea imposible reconciliarlos o conciliarlos. Hay sistemas esotéricos tratando de absorber de la Biblia. Eso es imposible, porque eso es lo que rechaza el Señor Jesucristo cuando dice: ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Es decir, los esotéricos son totalmente demoníacos, en el sentido que lo conocemos hoy en día en nuestros países. Eso no tiene ninguna razón de ser. Ahora, decía, el orden de la salvación diferencian a las escuelas teológicas cristianas, no solo por asuntos eminentemente lógicos o de la razón, sino porque la forma como asumimos este orden determina la visión que tenemos sobre la soberanía del Señor en la salvación de nuestras almas. Y esto es bien importante porque lo que nosotros creemos acerca de la salvación no solo está marcado por cómo recibimos los argumentos sobre la doctrina misma de soteriología, sino por la visión que tenemos acerca de la soberanía de Dios. Si nosotros tenemos una mala comprensión de quién es el Dios soberano, vamos a tener una pésima comprensión de la salvación. No vamos a poder saber. Yo ayer les hablaba sobre el concepto de soberanía. Dios es soberano, pero para ser soberano tiene que gobernarlo todo, y para gobernarlo todo tiene que ser todopoderoso, totalmente sabio, omnisciente, tiene que estar en todas partes con su presencia bendita, y tiene que ser pleno en todos sus atributos, ¿cierto? Para poder ser Dios soberano. Y como decía Abraham Kuyper, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, no hay un solo centímetro en el universo en el que Dios no esté presente y diga: es mío. Eso es totalmente cierto. Así tenemos que entender nosotros la soberanía de Dios. No solo está presente
de manera plena en todo el universo, sino que realmente Él dice que el universo es suyo y las criaturas son suyas, aún las criaturas que van siendo enviadas al infierno. Salmos capítulo 139 lo presenta así David, ¿cierto? Cuando dice, y si huyera al Seol y allá me quisiera esconder, allá estás tú. Dios manifestando un atributo que no quisiéramos experimentar en nosotros jamás, que es su ira justa, ¿cierto? Allí donde no hay misericordia, no queremos conocer ese atributo de Dios expresado sobre nuestras vidas. Dios nos guarde. Entonces, lo que nosotros creamos acerca de Dios determina lo que creamos acerca de la salvación. ¿Qué pasa cuando una persona cree que el hombre es un rey, un príncipe, un soberano, que tiene un pequeño lugar en el universo? Inmediatamente Dios dejaría de ser Dios. Porque para Dios no puede haber lugares restringidos en el universo ni almas cerradas para su gloria. Dios entra en el alma que Él quiere y cuando quiere. Y como decía, como han dicho varios predicadores, gracias a Dios que sea así, porque yo no le di permiso cuando entró a mi vida. Simplemente entró y me reclamó para Él y gloria a Dios que haya sido así. Porque imagínense nosotros resistiendo a Dios. No, Dios no puede ser resistido. Ahora bien, tal doctrina del Ordo Salutis es enseñada mediante el uso de esta expresión latina, orden de salvación, ordo, orden, salutis, salvación o salud. Y dentro de la teología reformada, todos los maestros han sido muy cuidadosos en mantener o en tratar de mantener la distribución bíblica antes que realizar cualquier otra modificación, como han venido realizando eruditos de otros trasfondos. Por ejemplo, vamos a comparar dos visiones protestantes comunes: el Ordo Salutis arminiano frente al Ordo Salutis calvinista. En el Ordo Salutis arminiano empieza por una expresión que muy poco conocemos, se llama la gracia previniente o gracia que previene del pecado, seguido por la fe. Escucha este orden: gracia previniente, fe, unión con Cristo, justificación, regeneración, santificación y glorificación. Bien, el Ordo Salutis calvinista se caracteriza por presentar, en primer lugar, la elección o predestinación. La elección en este caso es incondicional, la regeneración precediendo a la fe, la justificación, la santificación y la glorificación. Naturalmente, si usted lee libros, por ejemplo, el de John Murray sobre la redención consumada y aplicada, se va a interpolar entre la justificación y la santificación la adopción. Y eso está bien dentro de ese estudio propiamente dicho. Pero quiero que revisemos lo peligroso del sistema arminiano relacionado con la salvación. El primer concepto ese que aparece es la gracia previniente. ¿Alguno había escuchado esto? ¿Gracia previniente? No. ¿Quién sí, por favor, que explique? José. Oye, que falta de respeto, Pastor José. Sí. También molinista, sí, señor. Es como una base de gracia para que a partir de allí puedan buscar a Dios. Sí, ese concepto bíblicamente es inexistente. De hecho, ellos tienen muchos problemas cuando van a buscar ejemplos y tal vez algunos hablan del caso de Abraham. Yo recuerdo cuando, estando muy joven, empecé a leer un libro, leí bastante de ese libro, un compendio manual de la Biblia escrito por o compilado por Halley, un arminiano.
Era un libro, recuerdo, alguien me lo regaló con mucho cariño y lo leí durante mucho tiempo antes de conocer la fe bíblica, la fe reformada. Y tiene datos muy interesantes y demás, pero me llama la atención que cuando él trata de explicar la vida de Abraham, él se vuelve pedazos porque no puede explicar el llamado de Abraham por parte de Dios sin que en Abraham haya ningún mérito. Él dice, no, la gracia previniente sobre Abraham evitó que tal cosa y que tuviera fe. Pero resulta que cuando nosotros llegamos al último capítulo del libro de Josué, Josué 24, creo que versículo 2 o 3, si no me equivoco, en Josué dice que Abraham vivía con Taré, con su padre, en Ur de los Caldeos, adorando a otros dioses. Era un pecador como cualquiera de nosotros. Entonces, allí no operó algo así como una gracia preveniente y en ningún creyente, todos los creyentes lejos de Dios, estamos lejos del Señor, lejos de las promesas, lejos del reino, hasta que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero esto también es peligroso porque luego de la gracia previniente, hablan de la fe. Y usted se dará cuenta en ese orden que la fe, si es presentada en ese orden tan estricto como ellos lo presentan, la fe es vista como naciendo del corazón humano no regenerado. ¿Ve el peligro? Lo nota inmediatamente, ¿cierto? La fe naciendo del corazón humano no regenerado. Mis hermanos, la fe no es un producto humano. El hombre no puede creer en el Señor a menos que Dios le conceda creer. No puede. Y esto es realmente peligroso dentro de este sistema. Posteriormente habla de la unión con Cristo. Y yo, incluso leyendo muchas páginas arminianas, no estoy muy seguro que estemos hablando de lo mismo. Para nosotros los reformados, la unión con Cristo es justamente eso. A través del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos une a su Hijo Jesucristo y nos hace partícipe de los beneficios de la salvación, incluidos el de una maravillosa y profunda comunión con el Hijo. Sí, entonces, la unión con Cristo tal vez no es lo que estamos pensando para el ordo salutis arminiano. Luego habla de la justificación, pero en esta justificación por la sola fe ya hay un problema mucho más serio porque la sola fe no es un no es un don, sino que es el producto del corazón. Entonces, ¿cómo puedo ser justificado si esta fe no proviene del Señor mismo? Luego habla del nuevo nacimiento, es decir, primero se es justificado para después nacer de nuevo y posteriormente viene la santificación y la glorificación, que son puntos iguales a los que creemos nosotros. Antes de entrar el ordo salutis calvinista, he leído bastante literatura antigua de teología pentecostal arminiana. Y cuando voy llegando a la unidad en donde teóricamente debería estar el decreto eterno de Dios que habla sobre el tema del orden salutis, página en blanco. No hay. ¿Por qué? Porque les cuesta ordenar esto. Les cuesta. Hoy en día, algunos teólogos pentecostales arminianos serios están tratando de ordenar su propia teología, de sistematizar de una mejor manera, dejando esos modelos libres, por no decir un poco especulativos, y empiezan a buscar una teología más sistemática, más bíblica, más seria. Yo creo que eso va a producir unos cambios en el mediano plazo bastante visibles como lo ha estado produciendo en la escatología, el tema del dispensacionalismo progresivo. Pero hay que ver, hay que esperar. Y como les decía ayer, con los académicos hay que sentarse a hablar para presentarle la escritura
y decirle, ¿tú estás considerando honestamente esto? Sí. Bueno, regresamos entonces al ordo salutis calvinista. Primero que aparece acá es la elección o predestinación. En Romanos 8, ahora lo vamos a ver, Dios habla a los que antes conoció, y usted podría decir a los que antes amó, a los que antes tuvo en bien salvar, a los que quiso redimir desde antes de la fundación del mundo. Luego dice, el orden es, el segundo punto, la regeneración. Y la regeneración o nuevo nacimiento antecede a la fe, porque nadie que es nacido de nuevo no puede creer. Un muerto no puede creer. Tú no le puedes decir a un muerto, cree para resucitar. Tienes que resucitarlo para después decir, darle vida, darle creer en Cristo. De otra manera no va a ocurrir. Y creo que el ejemplo es perfecto. Sí, regeneración, nuevo nacimiento, fe, justificación, que es por la sola fe en Jesucristo, y luego santificación y glorificación. Dentro del semipelagianismo, la santificación es el camino hacia Cristo, pero en la fe bíblica, Cristo es la santificación. Somos santificados por la obra del Espíritu Santo. El premio de la santificación no es la salvación. Somos salvos para poder seguir siendo santificados. No hay otra manera. No hay otra manera. Nuestra condición es que somos justificados por la fe. Tenemos una santificación inmediata, pero vamos progresando en la santificación hasta la glorificación. Hasta ahí vamos bien. Si voy muy rápido, profe, póngale pausa, hermano Alex, espérese un momentico, repítame esto que no entendí, cualquier cosa. ¿Oye? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos visto diferencias que son fáciles de notar. Hemos hablado de conceptos distintos, la gracia previniente y demás. En fin. Miren, por aquí encontré este concepto bien interesante de una página que se llama Pensamiento Pentecostal Arminiano sobre el tema de gracia previniente. Dice, sostiene que antes que un hombre pueda buscar a Dios, Dios primero debe haber buscado al hombre. Dios debe haber dado el primer paso. ¿En virtud de qué? De lo que hablábamos, la gracia previniente. Antes de que un hombre pecador pueda pensar correctamente en Dios, debe haber una obra de iluminación realizada dentro de él. La Biblia nos enseña claramente que buscamos a Dios porque y solo porque Él primero ha puesto un impulso dentro de nosotros que nos incita a la búsqueda. Nadie puede venir a mí, dijo nuestro Señor, si no lo atrae el Padre que me envió. Juan 6:44, versión NBI. Y es por esta atracción sobrenatural que Dios nos quita todo vestigio de crédito por el hecho de venir. El impulso de buscar a Dios se origina en Dios, pero el resultado de ese impulso, atentos a esto, depende de nuestra respuesta a dicho estímulo o atracción divina. A esto le denominamos sinergismo evangélico. Es decir, el hombre coopera con Dios en la salvación. La Biblia nos enseña que no hay tal sinergismo en la salvación. La salvación es monergista, mono de uno, monergista. Dios, solamente Dios, es el que salva. ¿Cuál es nuestra participación en la salvación? Es una participación pasiva negativa, es decir, pasiva porque no podemos hacer nada para salvarnos, y negativa en el sentido pecaminoso, porque lo único que ponemos dentro de, de esta salvación tan grande es el pecado. Bonita colaboración la nuestra. Nosotros no podemos sino darle gloria a Dios por lo que Él hace. Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Bueno, qué bueno, se levantaron varias manos, esto no había ocurrido. Bueno, hasta acá. Jonathan. Hola, pastor. Eh, Hace un instante se mencionó un término que es posible que varios de aquí no lo conozcamos. Cuando hablamos de molinismo, ¿a qué nos referimos? Ok, el molinismo es
o fue fundado por Luis de Molina, un contrarreformador, un católico romano. Y el molinismo básicamente es una creencia de que Dios para crear creó el mejor mundo posible, y que ese mejor mundo posible vino a existir por la observancia de millones de posibilidades del mundo. Cualquier parecido con el Doctor Strange no es mera coincidencia. Entonces Dios, el Dios que conoce todas las contingencias, vio cuál era el mejor mundo que le daba a él gloria y decidió crear ese mundo. Y luego está el tema del conocimiento medio, que seguramente lo vamos a hablar después. Es decir, ¿qué pasa con las decisiones del hombre, las decisiones contingentes del hombre? ¿Cómo ese conocimiento medio hace que se cumpla el decreto eterno de Dios? El molinismo es un monstruo teológico, pero que no tiene, finalmente, no tiene sentido. Digamos que el molinismo es una versión más sofisticada del arminianismo, llamémosle así. Sí. Ahora, nosotros sabemos que Dios conoce todas las contingencias, pero no significa que Dios haya tenido la intención de crear varios mundos, o que haya calculado la posibilidad de la existencia de varios mundos para que existiera el mejor para él. No, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en vosotras se hubieran hecho los milagros que se han hecho, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran salvado. Es decir, Dios muestra su intención, su soberanía en la salvación. Es decir, las he podido salvar, pero no fue mi intención hacerlo. Es lo que Dios declara en ese tipo de pasajes. Pero eso no significa la creencia de que pueden haber universos posibles en donde tal o cual cosa pase. Algunos molinistas actuales han llegado al extremo de decir que puede existir un universo, es posible un universo en donde Cristo no haya redimido. Ven acá, ¿cómo así? Eso no puede ser, simplemente porque la declaración absoluta de la Biblia, entiéndase estas palabras, declaración absoluta de la Escritura, no, es que existe un solo universo, un solo mundo en donde Dios obra con ese poder. Sí. Entonces, más o menos eso es lo que nosotros entendemos como molinismo, aunque hay muchas cosas más, y hoy en día hasta hay algunos que se llaman a sí mismos molinistas calvinistas. Eso no puede ser, pero ellos se llaman así. El caso de el filósofo de la religión Alvin Plantinga, excelente apologeta, pero cuidado con lo que escuchamos de él cuando habla acerca de la salvación. Sí. ¿Alguna otra pregunta había acá? Me das tu nombre, mi hermano, que sí, para poder. Héctor Gómez, Héctor. buenas noches a todos. Pastor, dentro de las visiones protestantes del Ordo Saludis, teniendo en cuenta el sistema del arminianismo o pelagianismo, este concepto que usted nos dio de sinergismo evangélico, ¿en qué fase se encontraría dentro del sistema? Ya sea dentro del sistema del arminianismo o el pelagianismo, el concepto que usted nos dio El sinergismo de sinergismo evangélico, evangélico, ¿en qué fase se encontraría? en la única parte donde no está es en el calvinismo, que somos totalmente monergistas en cuanto a salvación. Todos los demás sistemas cristianos son sinergistas en cuanto a salvación, todos, porque en todo exigen la intervención del hombre colaborando con Dios para salvación. O sea, usted nos dijo que efectivamente era un impulso que ponía el Señor, que venía de Dios, pero que definitivamente el hombre luego decidía si respondía a ese estímulo o no. La pregunta mía era, ¿en qué fase dentro del Ordo Salud estaría este concepto de buena, sinergismo evangélico? buena pregunta. En la fe, en la justificación, incluso en la regeneración, se exige exigirían ellos la participación. La santificación porque confesionalmente hablando,
En la santificación hay, dentro de los cristianos calvinistas, hay quienes tienen una visión sinergista solo de la santificación y hay quienes tienen una visión monergista solo de la santificación. Ahora, ninguno de los dos, ni el sinergista calvinista, ni el monergista calvinista en la santificación, creen que el hombre entra en un estado de quietud. A ambos, tanto el sinergista como el monergista calvinista en la santificación, creen en la participación del hombre a través de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, no habla de una especie de quietismo, a menos que sea hipercalvinista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los, los teólogos que están, sí, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? ¿Ha quedado claro, Héctor, Jonathan? Bien. Un segundito, Pastor José, para que te lleven el micrófono. Bueno, como decía Pastor Alex, en el molinismo, bueno, por supuesto que hay millones de mundos posibles, así como Doctor Strange, ¿no? Entonces, o sea, el punto del molinismo es la parte como académica del arminianismo. Es el arminianismo, pero presentado de una forma más académica y más compleja, que busca reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Y lo que ellos hacen es lo que se ha dicho del semipelagianismo y del arminianismo. Es decir, ellos en última instancia ponen al hombre como el que toma la decisión. Lo voy a ilustrar de alguna manera. En este mundo en el cual Dios decretó, mundo decretado por Dios, porque ellos hablan de tres conocimientos: el natural, que es el conocimiento que Dios tiene por su naturaleza divina; el conocimiento medio, que es el conocimiento que tiene todos los mundos; y el conocimiento creacional, debido al mundo que decretó. Nosotros estamos en el mundo en el que Dios decretó. En este mundo en el que Dios decretó, yo soy creyente, pero mi papá todavía no es creyente, ¿sí? Entonces, digamos que yo soy salvo y mi papá no. Pero en otro mundo posible, posiblemente yo no era salvo y mi papá sí. Es decir, Dios hubiese podido decretar un mundo en el que yo no fuera creyente, pero mi papá sí lo fuera. Ahora, Dios es soberano en escoger el mundo que quiso escoger. Y este mundo en el que estamos El es mejor mundo. el mundo en el mejor mundo que Dios pudo decretar. Pero la cuestión es, o sea, esos mundos, de todos los millones de mundos posibles que Dios escogió a alguno, o sea, ¿quién le creó esos mundos a Dios? O sea, esos mundos existían independientemente de Dios, porque es como si tuviesen todos esos mundos posibles y Dios escogiera a alguno, pero ¿quién creó esos mundos que Dios, o sea, quién no creó físicamente, sino de forma, digamos, mental? O sea, esos mundos, ¿cómo existían independientemente de la mente de Dios para que Dios los conociera fuera de su mente, ¿no? Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, el punto es que en otro mundo mi papá iba a creer en Dios y en este mundo creí yo, ¿sí? Entonces, Dios nunca, o sea, Dios escogió un mundo mejor posible, pero en ese mundo todos nosotros íbamos a creer en Dios. Es decir, que en última instancia la decisión está en nosotros. Y así de todas maneras Dios se salva de ensuciarse las manos, por decirlo de cierta manera, entre comillas, de no haber escogido a los otros hombres, porque en otros mundos ellos iban a creer, pero en este mundo Dios, o sea, Dios escogió un mundo mejor posible. Es decir, donde ellos no iban a creer, pero Dios pudo haber escogido otro mundo donde ellos creerían, pero no era mejor posible. Entonces, como que Dios de esa manera se sostiene que el hombre, en última instancia, la decisión está en el hombre, sigue siendo el hombre que decide por Dios, en primer lugar, y en segundo lugar se protege de cierta manera o se defiende a Dios del hecho de que Dios no quiso escoger a algunos hombres, ¿sí? Porque en otro mundo Dios los iba a escoger, pero este es el mejor mundo posible. Entonces, básicamente es como tratar de defender a Dios o sea, en lo que la Biblia es clara. En lo que supuestamente Dios haga algo indigno de él. Exactamente, Esa exactamente. es la frase que utilizan la mayoría de los molinistas. Pero esto viene más de la filosofía de la religión Es que el molinismo, pastor, ahí el molinismo viene siendo una posición más filosófica que que teológica. teológica. El molinismo viene siendo un sistema filosófico que se impone a la Biblia y es como una forma de tratar de reconciliar filosóficamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero sin desprenderse de la Biblia.
Y lo que ellos dicen es que es consistente con la Biblia, pero bíblicamente no lo pueden justificar. Sí. Y precisamente por ser filosófico es un poco difícil de explicarlo en el mundo teológico. Sí. Es que tiene ciertos conocimientos de filosofía, conocimiento medio, la contingencia, etcétera, para poder comprender mucho mejor el molinismo. De hecho, sí, el último libro de Lane Craig con J.P. Moreland, que se llama Fundamentos de Filosofía, viene algo de esto. Y esto está fascinando bastante, sobre todo a los intelectuales jóvenes, por la cantidad de términos complejos que ofrece y el tema de universos paralelos, conocimiento medio y demás. Pero creo que nosotros estamos llamados a primero fundamentarnos en la teología como es y luego, si nos da tiempo, como el que tiene un poquito de dinero para invertir en criptomonedas, de pronto invierta algo en eso, pero no es como en este momento de su estudio necesario hacer un esfuerzo en eso. Sí, por ahí léanse uno o dos artículos en donde se rebatan esto, pero no se pongan a leerlo en este momento porque no tiene mucho, Se requiere una mucho que preparación se- académica un poco más formal en este para momento, involucrarse en sí, ese mundo. sí. Ahora, hay un debate hace poco que tuvo Lane Craig con James James White. White con Lake Craig Sí, sobre y ahí Lane Craig muestra específicamente eso, pero está siendo también atractivo porque hoy día, tanto la física moderna como la ciencia moderna están creyendo mucho en el multiverso, es decir, y ahí el molinismo pues tiene mucho que ver con eso, el sí, multiverso y los sí, diferentes mundos posibles. pueden verse los videos de Paul Beltrán sobre la teoría de las cuerdas y el multiverso. Pueden verlo. Está explicado en términos sencillos a los que les gusta la astronomía, la física cuántica y demás. Héctor, Eh, bueno, para mí fue bien complicado también cuando me vi expuesto a esos conceptos. Y yo recuerdo que yo me aferré a un concepto que yo considero que es simple. Que decían que básicamente era que Dios no era soberano porque Él decretara las cosas, sino porque Él había visto previamente todas las cosas. no te entiendo la última parte, tal vez es por el... O sea, que Dios no era soberano porque Él decretara las cosas, sino porque había visto previamente el desarrollo de las cosas. Entonces yo con ese concepto me quedé y no sé, me ayudé con eso cuando me enfrenté al concepto como tal. Ok, muy bien. Entonces, volvamos al Ordo Salutis, el orden de la salvación. Entonces, nosotros estudiamos el orden de la salvación no solo porque sea un proceso lógico para nosotros o porque realmente sea el orden en que Dios lo da, porque Dios es eterno. Eh, y recordemos cómo definimos la eternidad. ¿Alguno puede definir la eternidad? Es todo lo contrario al tiempo, o lo que está fuera del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Miren, ni siquiera sabemos lo que es un reloj. ¿Qué es un reloj? Ahora no me vayan a decir lo que mide el tiempo. Mentira. Un reloj no mide el tiempo. Un reloj es un elemento que hace siempre lo mismo y nos sirve para orientarnos en el tiempo. Vivimos en el tiempo es una dimensión, no lo sabemos. Si no sabemos en la dimensión donde vivimos, en el tiempo, menos vamos a saber lo que es la eternidad. Ese es el tema. Dios es eterno, es decir, para Él no rigen las normas temporales como para nosotros. A nosotros nos vamos envejeciendo por culpa del tiempo. Ahora, mezclé una serie de conceptos filosóficos, eh, pero hay un artículo buenísimo a los que les interesa, yo sé que ustedes son bastante estudiosos, de el erudito español, eh, el que es biólogo, el segundo apellido es Cruz. Antonio Cruz, Antonio Cruz.
Él tiene un artículo, ojalá no lo hayan bajado de la red, que se llama Dios y el tiempo. No lo confunda con el artículo, no sé si es de Pullman u Oscar Pullman, que es un libro sobre Dios y el tiempo, pero esto es un autor liberal y es peligroso que en este momento de su vida usted lea literatura liberal. Léase el artículo del doctor Antonio Cruz porque aclara muchísimo. Pero la Biblia nos habla de la eternidad de Dios y eh, la eternidad de Dios nos muestra una característica del Dios que existe desde siempre y para siempre. En teología hemos acudido a algunos artificios para tratar de explicar la eternidad de Dios y, por ejemplo, la formulación de su decreto. Hemos dicho, el decreto fue formulado en la eternidad pasada. Hoy en día me río de eso porque eternidad y pasado no pueden ir de la mano, porque o es eterno o es pasado, o hablan de la eternidad futura, o es eterno o es futura, pero no pueden existir al mismo tiempo. Increíblemente, como dice C.S. Lewis, ¿sabe cuál es la única conexión vigente con la eternidad? El presente. Tiene toda la razón, porque es solo hoy cuando podemos tener, el hoy cuando podemos tener comunión con Dios. Por eso es que el arrepentimiento, Dios nos ordena arrepentirnos es hoy. Y curiosamente, las cosas que más marcan al hombre son el pasado, los traumas, las tristezas, el dolor y el futuro, las preocupaciones por el que vendrá, por el mañana y todo ese tema. Entonces, cuán terrible y cuán difícil es para nosotros enfrentarnos a lo que conocemos como tiempo y más aún como eternidad. Ahora, el tema que nos enfrentamos acá es que hay un orden de salvación, pero este es un orden como aparece en la Escritura, como aparece en la Escritura. Sí, porque tiene alguna lógica, es lo más sensato pensar de acuerdo a lo que Dios hace, de acuerdo a la manifestación o revelación de Dios. Esto es mucho más obvio, más lógico que entenderlo como lo entendemos hoy en día por la Escritura que como lo entiende el arminiano. Y sobre todo porque creo que evidentemente como está en la Biblia es como Dios quiere que lo entendamos. Yo cada vez que empiezo a luchar con mi mente curiosa, todas las mentes humanas son curiosas, pero cuando me empiezo a pensar en esto, digo, un momento, cálmate, mira lo que dice la Escritura, Dios lo reveló de una manera y seguramente es porque quiere que lo entendamos de esa manera, ¿cierto? Bien, vayamos entonces al orden bíblico. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28 al 30. Alguna vez le preguntaron a un hombre que si se perdiera en una isla, se pudiera llevar un solo libro de la Biblia, ¿cuál se llevaría? Y dijo, Romanos. Y muchos han hablado sobre este capítulo 8, diciendo que es el capítulo más importante de toda la Escritura. De hecho, hay un estudio creo que son de cuatro conferencias de John Piper sobre el capítulo 8 de la carta a los romanos que es fantástico. Bien, el texto base, Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, miren esto, antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces,
Vayamos por partes. Lo primero que aparece es a los que antes conoció, es decir, amó desde antes de la fundación del mundo. Decretó que fuesen salvos desde antes de la fundación del mundo. Cuando veamos el orden de la discusión entre infra y supralaxarismo, vamos a ver la discusión que hay ahí sobre este tema. ¿Qué hizo primero Dios? ¿Dios decidió primero salvar al hombre o primero decidió permitir la caída? No lo sabemos porque Dios es eterno y el decreto, pero ¿cómo creemos que ocurrieron las cosas? ¿Debemos perder el tiempo en eso o es importante la discusión sobre eso? Bueno, eso lo veremos en su momento. Pero entonces aquí hablamos de que la razón por la cual Dios conoció, amó, es porque Él nos hizo. Él decidió formarnos, no porque vio lo que previamente íbamos a hacer, sino que Dios determinó, antes de que hubiésemos hecho algo bueno o malo, Dios simplemente determinó que así fuera. Y si lo determinó, Dios es bueno. Creo que a veces la lucha de muchos hermanos con esta parte de la Escritura es porque atribuyen a Dios alguna parte de alguna forma de injusticia, aunque ellos mismos no lo quieran reconocer. Como, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú no determinaste salvar a tal persona que es una persona tan buena? No, este no es un tema simplemente, no es un tema ético. Y cuando nosotros llegamos a la doctrina de la elección incondicional y vemos el caso en Romanos 9 de Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú, si nosotros empezamos a hacer, yo creo que lo decía ayer, un análisis moral de los dos gemelos, moralmente, ¿cuál tenía como una mejor referencia desde la perspectiva humana? Esaú. Y se ve claramente en el reencuentro de Jacob con Esaú. Se ve claramente, porque al momento de la reconciliación, yo no sé si ustedes, yo cuando llego a ese pasaje de Génesis, procuro leérmelo completo, desde la lucha de Jacob en Peniel con el ángel, hasta hasta el momento del reencuentro, porque todo es un solo relato, va unido. Curiosamente, el Señor le aparece a Jacob, el ángel del Señor, justo antes de la reconciliación, y es cuando lo bendice y lo hace dependiente totalmente de Dios, porque recordemos que Jacob tenía cierta capacidad física poderosísima, movió la roca de la boca de un pozo, cosa que es casi una hazaña sobrehumana. Un hombre con unas capacidades, ingenio imagínense, engañar a Labán era un caso muy serio. Y este hombre tiene encuentro con el Señor y ante su hermano va totalmente incapacitado, arrastrando una pierna a encontrarse con él. ¿Y qué hace su hermano? El malvado de Esaú corre a abrazarlo. Corre a abrazarlo. Y mi hermano quería ver. El problema de Esaú, el problema ético de Esaú no es diferente al de todos nosotros. El problema de Esaú era un problema espiritual, porque rechazó a Dios. Y eso es lo que lo condena. Y ojalá eso se nos quede allí, mis amados hermanos, porque no reduzcamos la verdadera religión como lo hace el catolicismo y el arminianismo, al cómo vivimos. Sí, necesitamos vivir a la altura de lo que Dios dice, pero eso no es el todo de la fe. Siempre recuérdelo. Bien, luego viene el tema de la predestinación. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas veces se trata muy mal a la elección o predestinación porque se considera de que Dios es un Dios que deja pasar por alto el pecado, pero eso no es lo que dice el texto. ¿Cuál es el propósito de la elección o predestinación? Ahí mismo lo dice el texto. ¿Para que qué? ¿Cómo?
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hemos sido predestinados no solo para ser salvos, sino para ser santos. Y aquí la palabra agios tiene una connotación hermosa porque es apartado para el servicio de Dios. Dios nos salva para sí, para su gloria. Para eso es que nos salva. Pero aquí surge una pregunta, porque yo estoy hablando de elección y predestinación. ¿Es lo mismo? O como dijo alguno, un tipo que tiene creo que 150 de IQ, dijo, son diferentes porque una se escribe con P y la otra con E. No es lo mismo. La predestinación se refiere a todos los eventos que ocurrirán en el universo, que han sido decretados y que por la providencia de Dios se van dando, todos los eventos. La elección tiene que ver con los seres humanos, con las personas. Entonces nosotros, si fuimos predestinados en ese gran decreto, es el concepto macro, pero el concepto más pequeño es la elección. Es decir, hemos sido tomados por Dios, hemos sido agarrados por Dios y hemos sido elegidos por Dios, como aparece en la carta a los Efesios. Entonces, ese es el concepto. Sí, predestinado todo, todas las cosas han sido predestinadas por Dios. Hasta el choque entre dos galaxias por allá, en lo más alejado del universo, eso, pues bien, eso, o que dentro de tantos millones de años que no creo, ocurrirá el choque inevitable entre Andrómeda y la Vía Láctea. Predestinado por Dios, sí, todo esto predestinado. Pero la elección es la acción de Dios sobre cada hombre que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la acción. Bien. Luego dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Aquí aparece el llamado eficaz. ¿A qué se refiere? El llamado eficaz no es el llamado que se hace desde el púlpito, cuando al final del sermón uno hace una aplicación final. Casi siempre todos los predicadores reformados tenemos eso, ¿verdad? Que al final decimos un llamado, arrepiéntete. No le decimos ven acá, pero le decimos arrepiéntete, es el momento de reconciliarte con Cristo, ven a Él, en virtud de lo que hemos predicado. Pero este llamado no es eso, porque ese es un llamado externo, nos referimos a un llamado interno realizado por el Espíritu Santo de Dios en el corazón y que no puede ser resistido. No puede ser resistido. Porque a eso se refiere. La pregunta es, ¿cuándo sí puede o podría resistirse la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo nunca. Pero los incrédulos, aun cuando escuchan la palabra, el llamado externo, resisten el llamado. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque si el Señor los llamara al corazón, no podrían resistirlo. Sí, por esa razón usted va a encontrar que en la Escritura Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, vosotros siempre resistís al Espíritu. Sí, pero resisten la predicación de la palabra de Dios. Dios nunca los llamó para salvación, porque si no, hubieran sido salvos. Es decir, los que tratan de resistir el Espíritu son los que resisten el propósito divino para sus almas. De tal manera, ¿se da cuenta usted que las personas que se condenan porque quieren condenarse? Porque rechazan a Dios, porque no hay una búsqueda verdadera del Señor. Pero hay una pregunta con la que Lorraine Weidner creo que lo termina uno de convencer con un argumento muy sólido. ¿Sabe usted cuánto poder se necesita para resistir a Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Necesitaría ser tan poderoso como Dios o más poderoso que Dios para resistir. Entonces, cuando uno hace esa serie de reflexiones teológicas, dice, wow, pero es imposible resistir
el llamado de Dios. Vamos a descansar unos minutitos. La santificación es un proceso sinergista. No usa la palabra sinergismo, pero dice que el creyente colabora. ¿Colabora qué? Poniendo por obra las cosas que el Señor nos ha ordenado. Pero lo interesante de esto es que tanto monergistas como sinergistas estamos convencidos de que es el poder del Espíritu Santo obrando de tal manera que sin Él nosotros simplemente no podemos ser santificados. Esto en cuanto a la santificación progresiva, porque también creemos que hay un elemento inmediato que al momento en que el Señor nos rescata, nos redime para Él, hay un cambio en nuestra posición de la santificación ante Dios también. Sí. Sí, porque llevando al término de la escritura siempre hemos como que unas exhortaciones de parte del Señor para vivir en Imperativos. santidad. Imperativos. Por supuesto, Dios lo hace porque Dios es bueno y es perfecto. Y la misma ley, ya en el Nuevo Testamento la vemos formulada en sentido mucho más positivo. No aparece el de no harás, no harás, sino que haz, trabaja, ocúpate en tu pureza, en fin. Y claro, Dios nos da órdenes que tenemos que cumplir. Y tanto monergistas como sinergistas estamos de acuerdo en que esas órdenes están ahí para ser cumplidas, no están de adornos, sino que Dios realmente nos ordena manejarnos de una manera en la tierra. En lo que también estamos de acuerdo es que eso no salva, no salva, pero que tenemos que guardar los mandatos de Dios, tenemos que guardarlos porque el no guardarlos también generan unos procesos disciplinarios muy duros que Dios trae sobre sus hijos para que no nos perdamos. O sea, entonces, en términos generales, aunque sabemos que la salvación depende absolutamente de Dios, hay un grado de responsabilidad en el hombre en En cuanto la a santificación. santificación. Sí, hay un grado de responsabilidad. Sí. Y como te digo, tanto monergistas como sinergistas creen eso, pero en cuanto a santificación, oíste, no hay problema. ¿Hay alguna otra pregunta inquietud? Ok. Bien, entonces hablemos ahora del decreto eterno de Dios. Hay una relación entre el orden y el ordo salutis, porque se habla de predestinación, elección, que tienen que ver con lo decretado, todo, la fe y demás, tiene que ver con eso. Pero el decreto eterno de Dios, vamos a ver sus bases bíblicas inicialmente. Acompáñenme a Efesios 1:11, Isaías 49, 46, 9 y 10. Ya voy a leer Efesios. Efesios 1:11. Este texto es bastante conocido, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, hay una voluntad divina, o la voluntad divina antecede a todo lo existente, visible e invisible, criaturas o elementos inmateriales que no tienen vida, todo, absolutamente todo. Antes de eso está la voluntad divina o el decreto de Dios. Isaías 46, un segundito, Isaías 46, 9 y 10, ya lo tengo. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios muestra en su decreto que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente y que no necesita que ninguna criatura le diga lo que tiene que hacer. Hoy en día el hombre quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer, pero el hecho es que está el decreto eterno, es una realidad que nosotros
simplemente no podemos ignorar. Yo creo que ¿recuerdan lo que les decía sobre revisando las teologías arminianas antiguas y demás, en donde es evidente que no hay la unidad del decreto eterno? Yo creo que son unas teologías, media teología. Y creo que es media teología porque es inconcebible un Dios que no sepa de antemano lo que ha de acontecer y que lo sabe porque lo ha ordenado. Porque es que a veces dentro de las teologías arminianas o semipelagianas ocurre que creen que Dios sabe las cosas simplemente por el conocimiento futuro que tiene de todo. No, Dios sabe todas las cosas porque Él ordenó lo que ha de ocurrir, como lo vamos a ver ahorita en dos párrafos de las confesiones de fe, tanto de Westminster como la de Londres. Ahora bien, hay algunas exhortaciones, algunas reflexiones que se hacen sobre el decreto de Dios, varias cosas que se dicen. Primero, se dice que el decreto de Dios limita la libertad humana. Creo que usted ha escuchado eso, ¿cierto? No, es que cuando usted dice que Dios ha decretado todas las cosas, eso limita la libertad humana. Y es cuando usted empieza a pensar, bueno, y podemos citar Romanos 7. Téngalo ahí en mente, Romanos 7. Pero la pregunta que nosotros necesitamos hacer a la persona que nos dice o nos habla sobre la libertad humana es, bueno, ¿el hombre es libre? ¿El hombre es realmente libre? Es la pregunta que hacemos. ¿Cuál será la respuesta bíblica? No, no es libre, porque es esclavo del pecado, hasta el día glorioso en que Cristo lo libera. Sí. Hay textos como Romanos 7, en parte donde dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. No hago. El hombre es esclavo de sus disposiciones, de las disposiciones del corazón. Y puede hacer las resoluciones que quiera hacer, pero el hecho ciertísimo es que siempre va a naufragar en su pecado. Mire, si tenemos a cristianos luchando contra diferentes clases de pecado, hombres sinceros que están luchando contra algunos tipos de pecados particulares, hermanos luchando contra la ira. Llegan, pastor, no sé qué hacer, estoy en esta situación de pecado, todo me da rabia. ¿Quieres que ore por ti? No, no ore por mí. No, en serio, hermanos luchando sinceramente contra su propia naturaleza. Pero Dios es bueno, airaos mas no pequéis. Y uno empieza a darle consejos bíblicos y en muchos se ve un tremendo cambio, ¿verdad? Pero es un pecado ahí terrible, dominante, y eso sin hablar de otros pecados escandalosos que verdaderos creyentes están padeciendo con todo esto. Otra cosa que leí en un libro, más exactamente en un libro de Edwin Palmer, un excelente escritor, pero no sé honestamente si es la traducción o si él lo expresó. Edwin Palmer decía que ni siquiera Dios tiene libre albedrío porque Dios no puede pecar. Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque Palmer está considerando que para ser totalmente libre, o el que tradujo, se requería tener la capacidad de pecar. Pero bíblicamente el pecado no es parte de la libertad, sino que el pecado conduce a la esclavitud. Entonces, el argumento es que si Dios pudiera pecar, no sería verdaderamente libre, sino sería esclavo del pecado y no sería Dios. Ese es el punto. Entonces, nosotros ante eso respondemos, no, al contrario, el Señor es totalmente libre porque no puede pecar. Es más, el estado final glorioso del hombre, la glorificación, se caracterizará por la imposibilidad de pecar. Eso, no hay nada más glorioso que eso, estar acompañado por Cristo y no poder pecar, que uno no tiene ni un mal pensamiento. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué creyente no anhela eso? Eso sería maravilloso. Yo digo que no.
No, eso es realmente hermoso, mi hermano. Dios no tiene limitaciones. Recuerdan, el hombre antes de la caída fue creado inocente, pero con la posibilidad de pecar. Lo dice Agustín de Hipona. Después de la caída puede pecar, pero no puede no pecar. Después de la redención, Cristo lo redime, el hombre ha sido redimido para que pueda pecar o no pecar, para que pueda no pecar o pecar, ¿verdad? Pero en la glorificación, el hombre jamás volverá a pecar. Y eso es la buena noticia de todo esto. Otro aspecto a considerar acá, crítica al decreto, perdón, una afirmación. El hombre redimido ha sido librado del poder de pecado, pero aún puede pecar, lo que decíamos. El hombre glorificado no podrá pecar jamás. Este era el ideal adámico, no pecar jamás, porque Adán fue creado santo, inocente, pero podía pecar. ¿Qué pasaba o qué pasaría, la conclusión bíblica que sacamos si Adán pasaba la prueba? La glorificación. Ahora dirán, pastor, usted está hablando de una contingencia. Sí, pero es una contingencia que no depende del cálculo de los mundos posibles, sino porque podemos ver por la Escritura que Dios ha determinado glorificar a sus hijos. Y en el progreso, en la revelación progresiva o en el progreso del dogma, podemos hilvanar toda la idea y determinar que la idea era que Adán pasara la prueba. Ahora, estoy hablando desde la perspectiva humana, fenomenológicamente hablando, lo que observamos. Porque Dios, obviamente, el pecado de Adán no lo tomó por sorpresa. A Dios no lo sorprende nada. Ya Dios tenía todo preparado para lo que iba a hacer y la promesa a dar y cubrir a Adán y todo eso. Pero, ¿qué hubiese pasado? Es lo que decimos. No, Dios estaba, pasada la prueba, venía la gloria. Pero Adán no hizo eso. Y eso nos hace pensar un poco, para irnos adelantando en la obra de Cristo, que la obediencia activa de Cristo, que cumplió la ley, que no pudo cumplir Adán, incluso muchos más mandamientos, nuestro Señor aseguró a través de su obediencia activa. No estoy hablando de la obediencia pasiva en la cruz del Calvario, sino de su obediencia activa. Nuestro Señor Jesucristo aseguró lo que Adán no pudo: el cumplimiento escatológico de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra alma. Es decir, Adán fracasó y con él caímos todos. Y si hubiéramos estado cualquiera de nosotros, igual hubiéramos caído, porque Adán era perfecto en todo, pero con la posibilidad de pecar. Ahora bien, cuando Adán fracasa, el propósito escatológico no se cumple, la gloria, pero Cristo el Señor vivió la vida perfecta, lo cumplió todo, para que eso que leí cuando empezamos en Apocalipsis, de poder ver a Dios, de poder estar con Él, de estar para siempre en la santa ciudad con Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra, Cristo lo aseguró con la obediencia activa que Adán no pudo. Miren cuán glorioso es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, aún los que creen en el libre albedrío reconocen que hay cosas que el hombre no puede hacer, porque casi siempre el que defiende el libre albedrío, el que es menos sensato en la teología, dice, no, es que yo puedo hacer lo que quiere. Y uno dice, ¿puedes hacer lo que quieres y puedes dejar de envejecer? ¿Puedes añadirle a tu estatura un codo? ¿Puedes ser más inteligente? ¿Puedes hacer lo que quieres? No puedes, pero ese no es el asunto real de importancia del libre albedrío. El asunto focal del libre albedrío es que no puedes buscar a Dios. A eso es lo que se refiere el tema. No puedes buscar a Dios, porque la Biblia lo dice. Sí, y ese es el asunto principal. Uno solo habla estas cosas para callar la boca de los que a veces
Habla, no, que yo puedo tomar el libro y dejarlo claro. Sí, tú puedes, pero no puedes buscar a Dios. ¿Por qué Dios no se me aparece de esta manera? Que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tienes tú. Ese es el punto. El hombre atado al pecado no puede buscar a Dios y mucho menos hallarle. Pastor, mi pregunta estaba orientada acerca de el sentido en el que podemos ser libres o no ser libres. Usted ya argumentó de que efectivamente por la doctrina de la depravación total, nosotros sabemos que el hombre no es libre para buscar a Dios. O sea, el hombre no tiene esa capacidad desde la caída. Entonces, teniendo en cuenta la providencia del Señor y el principio por el cual el hombre no es libre de acercarse a Dios, entonces la elección de Adán por pecar, ¿fue una elección libre o no fue una elección libre? Sí, y es que en el primer hombre encontramos libre albedrío, la posibilidad de pecar o no pecar. O sea, el libre albedrío de Adán lo podemos resumir en eso. Era santo, pero tenía la posibilidad de pecar. Y de hecho, la elección de Adán es una elección totalmente consciente. Eva fue engañada, pero Adán conscientemente decidió tomar el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De hecho, es un acto perverso de rebeldía y maldad en contra del Dios vivo. Y es un acto totalmente libre. Yo lo digo porque en la Confesión de Westminster, en el capítulo de la providencia, nos enseña acerca de bueno, la causa primera, que es Dios, y las causas secundarias, las causas necesarias, las causas libres y las causas contingentes. Entonces, dentro de la definición de las causas libres, la confesión nos enseña que efectivamente eh, hay hay unas causas que son libres o unas cuestiones libres donde incluso al mismo tiempo la soberanía de Dios opera. Entonces, es un misterio donde Dios es absolutamente soberano y al mismo tiempo el hombre es responsable de lo que Sí, está y haciendo. de hecho la discusión de si el decreto de la entrada del mal es un decreto positivo o un decreto permisivo, en fin, esa confesión, esa discusión está allí presente, pero hoy no creo que lo podamos resolver. Bueno, hablaste de la confesión de fe de Westminster. Confesión de fe de Westminster, Pastor, capítulo 3. Ah, Pastor, una preguntita para aclarar, para que por favor me aclare, eh, en las expresiones que pronunció ahora, decía que en Edén el hombre santo e inocente podía pecar o no pecar. Una vez el hombre pecó, ahora puede solo pecar. pecar, pero no puede no pecar. Y dice que una vez que Cristo lo redime, no sé si le entendí bien, puede no pecar O pecar. o pecar. ¿Sí puede el hombre no pecar en este estado en que estamos redimidos? Puede, a ver, el hombre va a pecar, pero en cada pecado particular puede decidir pecar o no pecar. Ese es el asunto. Y ciertamente los creyentes pecamos, porque si no, no existirían textos relacionados con el perdón de pecado. Primera carta de Juan 1, si pecamos, abogado tenemos, o Salmos 51, o Salmos capítulo 32. Si alguno o, dice que no tiene pecado, es un mentiroso. sí, es cierto, Dios nos limpia, pero es imposible porque nuestra naturaleza no ha sido glorificada. Es decir, Cristo nos ha dado su espíritu, pero lamentablemente seguimos pecando. Sí. Okay. Los perfeccionistas y arminianos dicen que el hombre no peca. El perfeccionismo, no peca, no puede pecar. Y entonces, ¿qué hacen estos textos aquí donde pedimos perdón? Ese es el punto. Bien, Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3, dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado,
ni hace violencia del libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad de contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Por qué está en este lenguaje? Tomamos prestado el lenguaje de la filosofía, pero ciertamente es un gran misterio. Es un gran misterio. ¿Cómo así que Dios establece que las causas secundarias produzcan exactamente el efecto que se proponían causar y aún así Dios es soberano y lo puede volver en bien? El acto más perverso después del pecado de Adán fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Entregado por el determinado consejo de Dios, dice, no obstante, el Señor añade, dice, por la maldad de ellos, estoy parafraseando el texto, Dios determinó que así fuera, pero el hombre es responsable, es decir, Dios lo ha determinado todas las cosas, establece las causas secundarias. Es más, antes de que Judas entregara al Señor, el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Y luego dice, pero hay de aquel, voy a unir dos versículos, hay de aquel porque cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al río. ¿Por qué? Porque sí, Dios determinó que esto sucediera, ahí está el pecado. El hombre está pensando en el pecado, el hombre no está pensando en que él es parte de la historia de la redención. No, él no está pensando eso, ni le debemos nada a Judas por haber entregado al Señor, ni nada a los que crucificaron al Señor, porque ahí va nuestro pecado también. Pero lo que sí está claro es que Dios, que es santo, sabio y bueno, en una muestra de sabiduría única y de poder, nos redimió a través, también usando la maldad de los hombres. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, del 18 en adelante hasta el último versículo del 2, como lo decía ayer, dice que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Él enloquece la sabiduría de los sabios. ¿Cómo así? Usted se imagina el gran maquinador detrás de todo eso que es el diablo. Dice, se hizo hombre, bueno, ahora lo mato y me deshago de él. Genial. Mueve los corazones de Judas, porque la Biblia dice que entró en Judas. Mueve el corazón de Judas, no empezó a decir cosas, ni a tirarse, ni a convulsionar, todo lo pensó. ¿Guiado por quién? Por una mente maligna, pero él siendo responsable. Y seguramente así movió a los fariseos, dándoles odio, a los saduceos, a todos los romanos, a que se burlaran de él. Todo lo movió y feliz porque todo le estaba saliendo a pedir de boca. Y Dios no se manifiesta, y Dios no hace nada, el Padre no hace nada, el Hijo no hace nada, va para la cruz. Y cuando Cristo dice, consumado es, el infierno se le devolvió a Satanás. El grito de desesperanza ya no era de quien estaba en la cruz, sino del mismo diablo. ¿Qué he hecho? La sabiduría de Dios es incomparable. ¿Qué dice la Confesión de Fe de Londres? Recordemos, son confesiones de consenso. A través de esto los bautistas le decimos a nuestros hermanos presbiterianos, creemos lo mismo, solo diferimos en lo que diferimos. Una razón de acercamiento, no de alejamiento. Bien, dice Londres, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia de la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Pero aquí viene el añadido de la Confesión de Londres. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello
que se ha propuesto. Sabiduría para efectuar todo aquello que se ha propuesto. Miren, nosotros nos cuesta lidiar con el mal porque también teníamos el mal en nosotros hasta que Cristo llegó. Nos cuesta lidiar con el mal. Nos cuesta distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Muchas veces. Más hoy en día cuando hay tantas cosas que nosotros vemos. Sí, con todo esto, cada vez los malvados son más sagaces. Pero a Dios no. Dios Dios entiende lo que es malo y lo que es bueno. Porque Él es todo bien, toda bondad. Todo absolutamente. Por eso es que para nosotros, en nuestra condición, caídos pero redimidos, es tan difícil entender el misterio del mal. Difícil. ¿Cómo entendemos el origen del mal? ¿Cómo lo planteamos? Y muchas veces nos meten en problemas, en aprietos cuando ocurren cosas como, o nos vienen preguntas como, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Acaso no tiene poder para hacerlo? Y muchas personas no saben qué responder. Pero me gusta algo que dice R.C. Sproul en un video que se llama ¿qué es el mal y cuál es su origen? Algo así. Yo lo vi en inglés hace tiempo, no recuerdo bien cuál es el título. Pero Sproul cambia la pregunta a los que le formulan eso. Dice, ajá, tú me preguntas que si Dios es bueno porque hay tanto mal en el mundo. Y Sproul le dice, la pregunta mía sería, ¿por qué si no hay Dios, hay bien en el mundo? Una manera muy sabia de responder. ¿Por qué si no hay Dios, dicen los ateos, hay bien en el mundo? Claro. Entonces dicen, no, que el mal no, es que el problema está en que el ateo o el agnóstico o el que quiere molestar parte del supuesto de que él es bueno y de lo que lo rodea es bueno. Y ahí es donde uno dice, ¿estás seguro que tú eres bueno? ¿No has dicho mentiras? Sí. ¿No has robado nunca? ¿No has deseado a la mujer del prójimo? No, que hay gente matando niños, hay gente salvando niños. Y el único origen posible del bien es Dios mismo. El único origen posible del bien. Entonces, aunque el mal es un misterio para nosotros, la formulación positiva dentro del decreto eterno de Dios, siendo Dios bueno, sí, es un reto para nuestra mente. Y seguramente lo podremos entender cuando estemos en la presencia de Dios y Dios le place explicárnoslo completamente. Pero el hecho aquí es que la razón por la cual hay bien en el mundo es porque existe un Dios que es bueno, que es santo y que es todopoderoso. Y nosotros tenemos que responder creyendo de que existe mal en el mundo, pero Dios está haciendo y ha hecho algo para remediar el problema del mal. ¿Y eso que ha hecho cuál es? Que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros, los escogidos, tuviéramos vida eterna, pero que también hay una gracia común que llega a todos los hombres, Dios siendo maravillosamente bueno. Preguntas, porque ya vamos terminando. Pastor, David, mi hermano. Pastor, bueno, este tema de ese postulado de que si Dios, ese postulado de que si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Bueno, yo leyendo un libro encontré como paz en mi corazón, porque siempre pues este tipo de postulados me ponen a pensar. Ajá. En el libro El problema del dolor, de C.S. Lewis. De C.S. Lewis, ok. De C.S. Lewis, en el primer capítulo, La omnipotencia divina. Hay una frase que escribe el autor que dice, ni siquiera la omnipotencia podría crear una sociedad de almas libres sin que al mismo tiempo creara una naturaleza relativamente independiente e inexorable. O sea, como que el propósito de Dios era que
su creación, o sea, el ser humano creado fuera libre para glorificar su santo nombre, lo tuvo que crear, y que para que tuviera esa libertad, tuviera un ambiente natural en el que tuviera que escoger en su libertad. Ese medio natural, él explica que era relativamente independiente e inexorable, o sea, era inevitable que estuviera en ese ambiente natural para tener que escoger. Y dice que también que es relativamente independiente. Por ejemplo, ese ambiente natural tiene, por ejemplo, madera. La madera sirve para construir muebles y para prender fogatas. Pero si un ser humano cogía un trozo de madera para ponérselo a otro en la cabeza y matarlo, entonces, o sea, era inexorable, era inevitable, y era absurdo pensar que Dios, en ese momento en que el hombre le pegara al otro en la cabeza, hiciera la madera maleable y que ya el golpe no fuera, o sea, ya ese tipo de posibilidades rayaría en lo absurdo. Sí. Entonces, bueno, a raíz de este concepto yo encontré un poquito más de tranquilidad pensando en que era necesario que existiera el ambiente natural que nos rodea para poder el hombre tener por lo menos esa libertad con la que Dios lo quería crear, y que el mismo hombre en la corrupción, a través del pecado, fue que dañó, o sea, empezó a dañar todas las cosas que Dios había creado buenas. Amén. Y creo que el tema es tan maravilloso porque muchas veces cuando hablamos del problema del mal, creo que los que nos atacan a los cristianos, lo que tratan de hacer es tratar de exonerar al hombre de sus malas acciones, de sus decisiones, de su responsabilidad. Y es lo que nosotros decimos, no, definitivamente no. Y cerramos contigo, mi hermano. En esa misma conferencia que menciona el pastor Alex de R.C. Sproul, él dice que no sabe cuál es el origen del mal, y que no se sabe. En sí, él de hecho hace un énfasis en que en su primera etapa como estudiante no lo sabía, y el profesor de él lo acusa de ser arrogante y de decirle, pero usted acá, ¿cómo puede decir que en el futuro o mañana mismo usted no va a saber? Y luego tilda de arrogante, ¿no? Y él dice, bueno, 40 años después yo todavía no sé de dónde proviene el mal. Pero en esa misma serie de conferencias de Ligonier, John MacArthur trata de responder no el origen del mal, sino nos cuenta que Dios sí se hace responsable del mal, y eso está en la palabra, y eso es algo que parece que a nosotros nos cuesta trabajo entender, porque siempre estamos tratando de excusar a Dios con el mal, y Dios en la palabra se hace responsable del mal. Está en la Biblia, aunque no sea su autor, como aunque lo no sea presenta su la autor. Tanto es así que inicialmente, y es algo que parece que nosotros no comprendemos, porque cuando empezamos este tipo siempre de conversación acerca del mal, repito, si bien el origen del mal no está explicado, Dios sí se hace responsable del mal. Y de hecho lo vemos en el Génesis, cuando Dios dice, y yo creé el árbol del bien y del mal. Ese no está ahí por azar, está ahí porque Dios lo puso ahí, el árbol del bien y del mal. Y a través de la palabra, y la conferencia de MacArthur está ahí para el que quiera la vea, está ahí en YouTube. Él explica durante una hora muy bien cómo Dios, de hecho, repito, se hace responsable claramente de que el mal Él lo va a usar para su gloria. Sí. Ahora, en la Biblia también está claro que en Dios no hay sombra ni mancha de variación, lo que es una clara referencia a su pureza moral y a su bondad continua y eterna. Pero este es uno de los casos, mis hermanos, en que, insisto, nuestra mente no puede penetrar los misterios del Señor. Sí. Y como no puede, ya no vamos a seguir hablando del tema. Vamos a descansar, vamos a orar dándole gracias a Dios. Quiero darles muchas gracias por estar aquí acompañándonos y por ustedes hacen que la clase sea
Gracias a Dios, una clase llevadera y donde podemos glorificar a Dios en cada momento. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos. Señor, gracias.